Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la segunda fecha del CAE Ejecutivo 2022 desde Paracas, en una transmisión que viene en alianza entre Perú 21 y la Universidad del Pacífico y tenemos en estos momentos como invitado al economista y también miembro del directorio del BCR, Diego Macera. ¿Qué tal? Hola, Bienvenido. ¿qué tal, Isa? Gracias por la invitación, encantado. Gracias por estar aquí. Y en el marco de lo que se ha venido conversando en estas dos fechas, ¿no? Y también de la realidad digamos, atraviesa el país, estamos en un momento de incertidumbre para el cual se buscan salidas de cierta forma. Pero antes de entrar a hablar sobre las posibles soluciones que podría haber, ¿cuál podría ser el efecto para los peruanos y para el país si es que no se hallaran soluciones y este problema que tiene en vilo al país siguiese pues agravándose en 2023? ¿Qué nos esperaría en 2023? Sí, no es tan teórica la pregunta, ¿no? No es qué pasaría, ya estamos viviendo un escenario de ralentización del crecimiento económico. ¿No? Este año probablemente creceremos cerca del 3%, quizá un poquito menos, 2,9%. ¿No? Pero las condiciones estaban dadas para poder crecer de repente 1,5 puntos o 2 puntos más. ¿Ya? Y eso significa menos trabajos formales, significa menos personas que pueden acceder, regresar a la clase media, pues salieron durante la pandemia. Entonces, los efectos creo que principalmente la gente los siente mucho más cercanos en los salarios reales, en los ingresos reales. ¿No? Una buena parte de la población, la gran mayoría informal, independiente, ¿no? Está con ingresos reales 12-13% por debajo de lo que tenían en la prepandemia, ¿no? Con lo cual no es tan teórico, ¿no? ¿Qué cosa podría pasar con más incertidumbre? No, los efectos estamos viviéndolos hoy día. Ahora, en ese contexto vale matizar también, ¿no? El Perú está creciendo cerca de su nivel potencial, ¿no? 2,9, también 3%. Sin embargo, el problema de fondo es que nuestro PBI potencial, es decir, la velocidad a la que puede crecer la economía usando todos los factores, se ha reducido significativamente, ¿no? Entonces, hoy, para un país con el nivel de pobreza o riqueza que tiene el Perú, ¿no? 12.000, 13.000 dólares por persona, crecer al 2 o el 3% es tremendamente insuficiente. Y el hecho de solucionar, al menos parcialmente, esta crisis política, podría ayudar de cierta forma a lograr una mejora, una mejor gestión pública y a la vez también una mejor presencia de actores o de gestores públicos que ayuden a alcanzar, o mejor, no alcanzar, mejor dicho, a elevar el PBI potencial o no. Sí, hay varios temas, ¿no? O sea, hay un asunto directamente ya de gestión, ¿no? Como veíamos a fines de octubre, habíamos alcanzado más o menos la mitad del presupuesto para inversión pública ejecutado, ¿no? Nos quedaba prácticamente la otra mitad y a solo 2 meses de culminar el año, ¿no? Entonces, eso no solamente tiene consecuencias sobre la velocidad de crecimiento, ¿no? Porque es inversión pública, no es cemento, no es trabajo, ¿no? Tiene consecuencias principalmente, ¿no? Sobre el cierre de brechas. ¿No? El cierre de brechas, se está construyendo una obra de saneamiento, se está construyendo un hospital, se está construyendo una carretera, ¿no? Entonces, ese es el costo central de no hacer la política pública, ¿no? Que el ciudadano, de la inversión, que el ciudadano no accede al servicio al que debería. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, ¿no? En estos momentos de incertidumbre, claro, lo ves traducido claramente en las expectativas empresariales, los índices de confianza empresarial, incluso los índices de confianza de las familias, ¿no? Que están en mínimos históricos por un lapso más largo del que habíamos registrado nunca, ¿no? Y eso típicamente se traduce en menos inversión, ¿no? Menos inversión se traduce en, ¿no? Menos trabajo, ¿no? Menos trabajo es menos consumo, menos inversión, menos trabajo, son menos impuestos y empieza este círculo vicioso, ¿no? Que el riesgo central ahí es anclarnos, como decía, no, por no hablar de escenarios pues, catastróficos, apocalípticos, ¿no? Pero es anclarnos en niveles de crecimiento sumamente mediocres, como los que se esperan pues, el próximo año. Justo decir, el próximo año a nivel global debería ser más difícil de lo que fue el 2022, que a su vez fue más difícil de lo que fue el 2021,
Pero aún así, el Perú, dada la fortaleza macroeconómica que tiene, ¿no? Porque eso es importante destacar, el Perú es uno de los países con mayores fortalezas junto con Chile de toda la región en términos macro, debería estar en capacidad de crecer bastante más. Aún así, el contexto global que vamos a tener en 2023 es más, de parte de la economía peruana, va a ser no solamente retador, sino que sería incluso difícil de afrontar si es que no se solucionan algunos problemas digamos, diciéndolo en criollo, que tenemos en casa, ¿no? Eh, ¿En qué medida los sectores productivos se van a ver más o menos afectados en ese sentido? ¿Cuáles son los más vulnerables de pronto a los factores externos que puedan verse en 2023? Sí, hemos tenido una reversión en los términos de intercambio, es decir, en el valor de nuestras exportaciones y nuestras importaciones en los últimos meses. ¿No? Ya no tenemos pues el cobre a 4.5, 4.6 dólares la libra, que era lo que teníamos antes, ahora estamos más cerca de un 3.4. ¿No? Entonces, esto lógica, sigue siendo un precio bueno, ¿no? Sigue siendo un precio históricamente alto, pero ya no son pues los niveles bollantes que habíamos tenido a inicios de año. Ahora, más que el asunto de externo, ¿no? Con los precios del cobre que claramente no manejamos, ya, lo que ha determinado el mal desempeño de la producción minera ha sido las paralizaciones, principalmente motivadas por conflictividad social, ¿no? O sea, de hecho, cuando uno revisa las correcciones que se han hecho al PBI durante este año, ¿no? El PBI primario, ¿no? Que está muy vinculado a la actividad minera, ¿no? Hemos tenido que corregirlo a la baja, ¿no? Por Cuajone, por las Bambas, ¿no? Que sigue el problema, ¿no? El PBI no primario, más bien, ese ha sorprendido al alza, ¿no? El PBI más vinculado, si quieres, a construcción, a servicios, a comercio, ¿no? Eso ilustra una economía peruana que todavía es resiliente, ¿no? A pesar de la incertidumbre todavía es resiliente, eh, pero que claro, este empuje que hemos tenido de recuperación económica después de la pandemia no dura para siempre, ¿no? Necesitamos reformas, necesitamos confianza, necesitamos inversión, ¿no? Porque de nuevo, el 23 viene más complicado que el 22. ¿No? Entonces, para eso, para enfrentar correctamente un año globalmente más difícil, necesitamos principalmente más confianza para invertir aquí. Si bien el tema de las reformas tienen que ver con soluciones y acciones que van a verse en el mediano plazo en muchos casos, eh, aquellas acciones o aquellas señales que no deberían darse muchas veces pueden tener una repercusión en el corto plazo, en el sentido de lo que sucede muchas veces en nuestro país. Y con eso a lo que quiero llegar es, ¿qué, qué contextos o qué situaciones son las que deberían evitarse en el Perú, en el país, para poder al menos garantizar que no vamos a crecer menos de lo que se está proyectando, ¿no? Si bien es el caso de pronto, el caso de la minería, ¿no? O la paralización de unidades mineras podría ser un ejemplo. De pronto hay otras más que no son tan vistosas a simple vista. Sí, mira, quizá un asunto estructural, digamos, el que más preocupa de los últimos meses ha sido este avance en la Agenda 19, en el campo laboral, ¿no? Y en diferentes medidas, ¿no? O sea, la más reciente, la que más se discute es la de tercerización, ¿no? Pero ha habido varias en la agenda que se han ido avanzando. Y esto es, digamos, más allá de hablar de minería o construcción, ¿no? Esto es un asunto, el campo laboral, absolutamente transversal, Ujú. ¿no? A todos los sectores y que tiene un impacto medianamente rápido, ¿no? En decisiones de contratación, en decisiones de, oye, ¿cómo voy a gestionar mi personal el próximo mes o el próximo año? ¿No? En la medida en que tengo incertidumbre sobre cómo se van a aplicar tal o cual reforma, tal o cual decreto supremo. Entonces creo que en donde quizá más daño se ha hecho en expectativas es en este campo de regulación laboral y el impacto es sumamente rápido. Ujú. En este caso, ya que estamos hablando del empleo, también se habla, ¿no?, de que no se ha hecho mucho para poder avanzar en la lucha contra la informalidad, esa que se había estado perdiendo a raíz de la pandemia, ¿no? Ujú. ¿De qué manera se podría tratar de, digamos, retomar este trabajo? Un camino sería
tratar de avanzar por el lado de la modificación que hubo, ¿no? A nivel de tercerización, del esquema de tercerización, o hay otros caminos más que también se pueden, digamos, ver O sea, al mira, alcance. como mínimo es no hacer más caro y más rígido ¿no? El sistema de contratación formal. Eso es como mínimo, ¿no? El sistema de contratación formal en el Perú ya es uno especialmente costoso, ya es uno especialmente rígido, ¿no? Ya es muy difícil no tener flexibilidad en contratación y despido de trabajadores. Entonces, no, como mínimo es no hacerlo más complicado. Y ahora, si queremos ir más allá, que es la agenda que deberíamos perseguir, no, yo sí creo que hay un espacio de mejora muy grande en corregir esta idea de que tenemos de un esquema tributario y laboral, ¿ya? En el que penalizamos el crecimiento. Tenemos un esquema en el que si la empresa crece un poco más, contrata unos trabajadores extra, ¿no? Se pasa de cierto número de ventas, inmediatamente, pum, masazo tributario, pum, masazo laboral. Entonces hemos creado un esquema que penaliza el éxito, ¿no? que lo sanciona, ¿no? Y que más bien te premia, ¿no? Si o no creces, ¿no? O escondes tu crecimiento. Entonces, en ese esquema, bueno, esa reforma toma mucho trabajo, ¿no? Pero es algo en lo que deberíamos por lo menos empezar a conversar, ¿ya? Y ya si quieres ir un poco más allá, anclar eso con una reforma de seguridad social, de protección social, sería el camino lógico. Pero claro, de repente poco a poco, ¿no? Ahorita una de las prioridades creo es cómo repensamos un sistema de regímenes laborales y tributarios para pequeña empresa que no te penalice el haber tenido éxito en tu campo. Y ahora pasando a lo que es la inflación, ¿no? Que es un problema que en realidad le preocupa mucho a todos los ciudadanos. Hemos tenido un 2022 que ha sido, o sea, que hemos visto una tasa de inflación bastante alta, que muchos quizás no lo habían visto antes. Y en ese sentido, 2023 puede ser un mejor año al respecto o no necesariamente, no todo está dicho. Se espera a nivel global que el 2023 sea un año en donde la inflación empieza a caer progresivamente, ¿no? Ya, de hecho, la gran mayoría de commodities hemos visto una vuelta a niveles un poco superiores a lo que se tenían en la prepandemia, pero mira, por ejemplo, tenemos hoy día el precio del barril el barril de petróleo entre 70 y $80. ¿No? Tenemos ¿no? La urea, que era uno de los asuntos más centrales, también ha caído 30-40% desde su pico en la primera mitad del año. Entonces, lo mismo la gran mayoría de metales, mencionamos un ratito el caso del cobre también, entonces, ya, y los costos de los fletes también. Entonces, todo apunta a que muchos de los problemas inicialmente de oferta que habíamos tenido se empiezan a disipar. Y por el lado de la demanda, que ha sido otro de los factores estructurales que han determinado la inflación, eso probablemente también empiece a ceder a partir del próximo año. Entonces, la expectativa es volver al rango meta del Banco Central del 1 a 3% de inflación hacia finales del próximo año. Y el problema que hemos visto, que estamos viendo de la inflación, ¿es más un problema de oferta o de demanda en estos momentos? Creo que inicia como un problema de oferta, pero lo que estamos viendo ya en los últimos meses tiene mucho que ver con los factores de demanda. Mira, y más que todo con demanda internacional, ¿no? Con los estímulos muy grandes que hubo en la economía de Estados Unidos, por ejemplo. ¿No? Pero eso, digamos, ya pasó, ¿no? Ya pasó el estímulo del presidente Biden, ¿no? Eso se empieza a disipar en el tiempo, ¿no? Y es parte de por qué esperamos que la inflación, no solamente Perú, sino a nivel global, empieza a bajar. Ahora, vale la pena resaltar ahí, el Perú igual tiene hoy es una inflación no alta, ¿no? Un poco más de 8%, 8.3, 8.4, ¿no? Pero sigue siendo más baja que la de la mayoría de países de América Latina. ¿No? Y lo mismo, ¿no? Una reflexión parecida se puede hacer sobre el tipo de cambio. Entonces, claro, nosotros vemos tipo de cambio 3.96, 3.97, 4, ¿ya? Pero durante el 2022
el sol peruano ha sido de las monedas que más fuerza han tenido, ¿no? Junto con México, Brasil y Rusia, ¿no? De las pocas monedas que ha mantenido su valor durante un 2022 especialmente duro, donde el dólar ha ganado muchísima fuerza contra todo el resto de monedas. Hace un momento mencionamos a la urea, ¿no? A los fertilizantes. Esto, el hecho de que no hayan llegado a tiempo, ¿no? Y que hayan afectado a algunos productores durante la campaña agrícola del segundo semestre, puede generar que en el 2023 veamos algún problema de precios con algunos productos. De pronto podría esperarse o no sería tan significativo de pronto como se estaba previendo de parte de algunos analistas, ¿no? Sí, hay varios factores que juegan, no, no solamente la urea. No, ya hay una provisión de urea, no, ya hay mucho más oferta de urea que la que teníamos antes. ¿No? Hoy los asuntos están quizá un poco más vinculados al precio de acceso a la urea. No, lo que hemos visto sí son incrementos fuertes en algunos productos, por ejemplo papa, ¿no? Cerca del 80% de incremento. ¿No? Y ya para el próximo año, ¿no? Ya no se esperan incrementos ni de cerca de ese nivel. De hecho, mucho del incremento se dio entre finales del año pasado e inicios de este, o sea, ya en los últimos meses no has tenido una alza tan dura en varios de esos productos, no en todos, pero en varios. Eh, la expectativa es, efectivamente partimos de una base alta, entonces ahí por el efecto estadístico también tiene un rol que jugar, pero ya no se espera tasas ni siquiera cercanas al crecimiento, a la inflación que hemos tenido en algunos de estos productos durante el último año. Hace unas horas, ¿no? Waldo Mendoza comentaba que era importante tratar de ubicar o identificar sectores productivos con los cuales se puede hacer lo mismo que se hizo con la agroexportación o con la agricultura en todo caso, o con la minería. ¿Cuáles podrían ser algunos de estos sectores productivos a los cuales se podría apuntar en el mediano plazo? Sí, mira, algunos de los que se ha tratado de identificar son turismo, por ejemplo, turismo es uno de los que siempre se quieren empujar, acuicultura, forestal, no son donde se ha encontrado potencialidad de crecimiento. Yo, sin embargo, eh, tengo una preferencia por no tratar de encontrar sectores específicos, no, por lo menos desde la política pública, no, sino tratar de ver cuáles son estos factores transversales que pueden ser laboral, que puede ser tributario, que puede ser infraestructura, ¿no? Que pueden ayudar a que, sin identificar exactamente cuál sector, a que el país sea más competitivo. ¿Ya? Entonces creo que si estamos hablando de mejoras de política pública, me parece que la prioridad debe estar ahí. Ahora, hay algunos casos en donde una buena coordinación público-privada podría, no sé, Cuela es un ejemplo que suele salir, no puede ayudar bastante, sí, por supuesto que sí. ¿Ya? Y eso está muy bien. ¿Ya? Pero el enfoque debería estar en aquellos puntos absolutamente transversales que ayudan al país en general a ser más competitivo sin presumir que yo sé, oye, este sector o este otro es el que deberían avanzar en los siguientes años. Ujú. Y ahora, hablando de un punto que no hemos abordado, que es, son las pensiones, el sistema de pensiones, ¿no? Hace poco Chile ha anunciado, bueno, el gobierno chileno ha anunciado una propuesta, ¿no? De reforma de pensiones y han presentado, por ejemplo, algunas propuestas como incrementar o imponer, en todo caso, un aporte para los empleadores, ¿no? Y bueno, entre otras. Algunas de estas medidas podrían evaluarse para el caso peruano o estamos ante un sistema que a pesar de haber adoptado, ¿no? Parte de la receta chilena en su momento, que son las AFP y el sistema previsional privado, de pronto podría no ser así, no ser tan necesario y sería más pertinente evaluar una reforma que se ajuste mucho a los problemas del país? ¿Cuál es el camino? En la presentación que pude moderar ahora en el CADE, el exministro de Economía de Chile, el señor Ignacio Briones, hacía un paralelo entre las tasas de formalidad peruana y chilena, ¿no? Y era básicamente pues, el espejo opuesto, ¿no? En Perú tienes niveles de informalidad del 75% más o menos, 78%, ¿no? En Chile tienes formalidad laboral del 75%, ¿ya? 77%. Entonces es exactamente la situación opuesta, ¿no? 3/4 en el Perú son informales, 3/4 en Chile son formales. ¿Ya? Eso hace que
el diseño de un sistema de pensiones tenga que ser naturalmente distinto, porque estás partiendo de una realidad diferente, y esto es algo que de repente no se ha entendido del todo, porque a veces se parte, cuando hacemos propuestas de reforma de pensiones, partimos del supuesto de que, oye, todo el mundo tiene o casi todos tenemos un salario formal, ¿no? Somos dependientes, ¿no? La mayoría de trabajadores del Perú pues son personas que entran a las 9 de la mañana, marcan tarjeta, 8 de la mañana y salen a las 5 de la tarde y marcan su tarjeta, ¿ya? ¿No? Sea a la fábrica o a la oficina, y eso claramente no es verdad, ¿ya? Eso claramente no es cierto. ¿Ya? Entonces, hemos diseñado un sistema para una realidad distinta. Creo que muchas de las reformas de Chile no responden todavía a esa concepción. No, que claro, en el caso de Chile, no, digamos, más allá de que sea buena o mala idea, esa concepción es más válida que aquí. ¿Ya? Aquí el enfoque, la obsesión que tiene que tener cualquier reforma del sistema de pensiones es cómo hacemos que más personas aporten todos los meses. ¿Ya? Ese es subir, que en jerga dice la densidad de cotización, ¿ya? La inclusión del sistema, tener a más personas dentro del sistema, es lo que tiene que llamarnos a cómo hacemos eso, cómo hacemos que más personas quieran. Necesitamos hacer un copago, necesitamos hacer, ¿cómo lo hacemos? Mientras no resolvamos ese tema de fondo, mientras no hagamos la torta un poco más grande, ¿no? Cualquier reforma alrededor va a ser absolutamente insuficiente. Dado que cuando a veces se habla de la reforma previsional, también se termina hablando de el campo laboral, una reforma laboral y también incluso tributaria, podemos decir o consideras que es necesaria que una reforma previsional vaya de la mano con una reforma tributaria y laboral, o no necesariamente por la complejidad que esto podría implicar. Mira, yo creo que en general lo óptimo siempre es una reforma de protección social, ¿no? Eso lo planteó un poco el gobierno del presidente Kuczynski cuando entró. Entonces, por eso la manera de concebirlo no tuvo una pata laboral, ¿no? Una pata pensiones y una pata de salud, ¿no? Si quieres mirarlo de forma correcta, ¿no? Necesitas esta visión más integral de la protección social. Ahora, es totalmente de acuerdo en que esta es una reforma sumamente compleja, ¿no? En un mundo ideal deberíamos estar avanzando en ese camino, ¿no? De pensando cómo hacemos esta reforma de protección social general, ¿no? Con la idea de proteger al ciudadano de los diferentes riesgos que tiene a lo largo de su vida, ¿no? Desde desempleo ¿no? De vulnerabilidad en la vejez, enfermedad, ¿no? Este es el sistema que queremos diseñar. Ahora, si es que hoy tenemos un consenso político para avanzar en uno de estos campos, de repente salud quizás debería ser la prioridad. Si tenemos ese consenso político para avanzar en eso, ¿no? ¿Cómo hacemos salud más eficiente? Entonces, bueno, avancemos por ahí. ¿Ya? Si vamos a esperar a que estén todas las condiciones para hacer toda la reforma, de repente nunca la hacemos, ¿no? Si encontramos condiciones para avanzar en uno de estos caminos, creo que la inteligencia es aprovecharlo. Bien, y solamente ya para terminar, ¿cuál es el escenario que nos depara para 2023 en cuanto a lo que es crecimiento económico? Hay muchas proyecciones, claro, está incluyendo la del mismo BCR, pero estamos en una realidad muy cambiante. En ese sentido, ¿consideras que las proyecciones actuales se puedan mantener o hay un riesgo de que puedan ir a la baja? El escenario de la mayoría de analistas oscila entre el 2 y el 3% para el próximo año de crecimiento, pero probablemente con un sesgo a la baja, ¿no? Y más allá de la coyuntura política nacional, nos tiene también que ver con un 2023 que es globalmente bastante incierto también. Bien, gracias por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Encantado, gracias por la invitación. Gracias, esto ha sido todo por ahora. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y será hasta una siguiente ocasión. Hasta luego.